Bien, regresamos con ustedes y como promesa cumplida está el doctor Alfredo Polanco que nos va a decir hoy el tema de salud con el que debemos reflexionar para que prolonguemos más nuestra vida en República Dominicana. Buenos días, doctor, bienvenido. Saludos, ¿qué tal, Licho? Y nuestros amigos televidentes. Es importante lo que usted habla de la prolongación de la vida. Y la vida se puede prolongar gracias a que podemos estar en salud. Y vamos a hablar de vida, pero vamos a hablar de muerte, cáncer de colon, cáncer colorectal. Entonces es importante nosotros hablar de la expectativa de vida de la persona. Por ejemplo, en la década de los 50, la expectativa de vida era de 46,5 años. O sea, las personas vivían mucho menos. En en esta década, la expectativa de vida es de 73 años. Ese es el promedio según la Organización Mundial de la Salud. O sea que nosotros le hemos sumado a la vida un importante 27 años. O sea, un poquito más en algunos países, un poquito menos en otros países. Pero es importantísimo esos 30 y tantos años o 20 y tantos, que no sean solamente de vida, sino de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, vamos a hablar de salud. Que la salud es el buen estado de bienestar biológico, psicológico y social. Eso lo define la Organización Mundial de la Salud. O sea que salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Si usted está triste, usted no está en salud. Si usted está disfrutando de la vida, usted no está en salud. Y lógicamente, si usted está padeciendo de una enfermedad, usted ya no está en salud. Entonces, por eso nosotros insistimos siempre que la mejor manera de estar en salud es cuando nosotros prevenimos las enfermedades. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante importante que representa una causa importante de mortalidad, que es el cáncer colorectal. O sea, las muertes por cáncer son inmensas. O sea, aproximadamente 9,8 millones en el 2022 de personas murieron por los diferentes tipos de cáncer. O sea, es alta la estadística, o presentaron cáncer, que es bastante importante. Entonces, eh, principal cáncer es el cáncer de pulmón en sentido general, que lleva una alta mortalidad. Luego tenemos el cáncer de mama, que generalmente no lleva tanta mortalidad porque se diagnostica a tiempo. Pero luego tenemos el cáncer de colon o cáncer colorectal, que llevó a aproximadamente 1 millón de personas a la muerte en el año 2020. Y luego tenemos el cáncer de próstata. O sea, aquí están los 4 tipos principales de cáncer. Y como ustedes pudieron escuchar y ver, eh, este tipo de cáncer, todos pueden prevenirse. Los que no pueden prevenirse pueden hacerse el diagnóstico temprano, diagnóstico a tiempo, y con diagnóstico temprano, pues podríamos erradicar ese pequeño tumor, podríamos quitarlo, pero lamentablemente, si ese cáncer nos llega y lo descubrimos bastante tarde, porque puede llegarnos temprano, pero diagnosticarlo tardíamente, pues ya sería una causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque ya ese cáncer tendría metástasis a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es bastante importante nosotros hacernos los estudios de rigor para hacer el diagnóstico temprano de los diferentes tipos de neoplasia. Neoplasia es sinónimo de cáncer. Pues bien, el cáncer de colon, como dijimos anteriormente, o cáncer colorectal, es una de las entidades clínicas más frecuentes y afecta nuestro tubo digestivo, básicamente el intestino grueso y el recto. Pero vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente cáncer de colon.
Principal factor de riesgo es la edad. O sea, a mayor edad, mayor posibilidades de usted tener un cáncer de colon. Y es por eso que a partir de los 50 años debemos de iniciar el pesquisaje, investigar las lesiones que podríamos tener a nivel del intestino grueso. Los norteamericanos ahora han propuesto que, como están apareciendo cada año en casos más frecuentes en personas jóvenes, ya recomiendan que el pesquisaje de cáncer de colon se inicie a partir de los 45 años. Pero otro factor bastante importante, aparte de la edad, es el factor genético. Entonces, un factor genético que involucre que esa persona, su padre, su madre, un hermano, ha tenido cáncer de colon, ya esa persona tiene obligatoriamente que iniciar un pesquisaje mucho más temprano. O sea que aparte de la edad, tenemos el factor genético. Otro factor bastante importante es el tabaco y el alcohol. O sea, personas fumadores y personas tomadoras de alcohol son más propensos a tener esta enfermedad, o sea, cáncer de colon. También hay factores ambientales, la dieta es bastante importante, el comer con pocas fibras, una actividad física limitada, o sea, pacientes que no hacen ejercicios, pues la falta de ejercicio también es un factor predisponente para los diferentes tipos de neoplasias o cáncer. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, en principio, el paciente no tendrá ninguna manifestación clínica, absolutamente nada, no se siente nada. Y es por ello que se recomienda el inicio de la colonoscopía ya a partir de los 50 años, pues si se le hace una colonoscopía y en ese paciente se encuentra un pólipo, el pólipo es una lesión que habíamos visto en una de las presentaciones anteriores, una lesión premaligna en la mayoría de los casos. Ese pólipo, cuando se hace una colonoscopía, se extirpa, se saca, se lleva al patólogo, al laboratorio, y en el laboratorio le van a decir si ese pólipo tenía células malignas o no, pero ya está extirpado. Eso es lo importante. Ahora, mírenlo ahí, aquí tenemos esa lesión, ese pólipo, que es una lesión ya premaligna, que adentro puede tener ese cáncer albergado, pero con el procedimiento de la colonoscopía se le extirpa ese pólipo y ya pues no ha invadido ningún tipo de tejido, ese pólipo pues ya dejará de tener problemas. Pero ustedes ven cómo en el hipotético caso de que el paciente, como no siente nada, no va al médico, esas células, miren ahí cómo van invadiendo a todo el cuerpo y vamos a tener entonces una diseminación de células malignas. Entonces, ya posteriormente, ese paciente va a tener una sintomatología que podría iniciar, por ejemplo, con alteración del patrón evacuatorio. Es una de las principales manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Es decir, un día o una semana tiene constipación o estreñimiento, luego tiene diarrea y así sucesivamente. O sea, se va alternando el patrón evacuatorio. Por eso nosotros le preguntamos a los pacientes periódicamente, dígame señor o señora, ¿cómo está evacuando? A veces muchos lo toman como de chiste, pero no es un chiste. Es importante nosotros, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, ver que nos diga cómo está el patrón evacuatorio. Y cuando esa persona te refiere que tiene periodos intermitentes de diarrea y de estreñimiento, ya eso es un dato bastante importante que te orienta hacia la posibilidad de que el paciente pueda tener cáncer de colon. Otra manifestación bastante importante es el sangrado. Un sangrado que el paciente cuando se limpia ve que hay sangre, o muchas veces no puede notarlo, pero si le hace un coprológico, vamos a encontrar sangre oculta en ese, o simplemente el paciente va a ver un pozo de sangre cuando evacua. Por eso nosotros frecuentemente también le preguntamos
al paciente cómo está evacuando, cuáles son las características de esas evacuaciones. ¿Por qué? Porque podría darnos a nosotros una idea de la posibilidad de que ese paciente tenga una neoplasia o cáncer. Posteriormente, ya en la medida en que avanza el tumor, el paciente va a tener manifestaciones como dolor abdominal, falta de apetito, pérdida de peso, náuseas, puede tener vómitos ya cuando está bastante avanzado, porque este cáncer, mírenlo ahí como podemos ver, puede presentar o provocar una obstrucción intestinal. Ese paciente tiene varios días que no está evacuando y lo que ocurre es que ese tumor está en la luz del colon y va a impedir que la materia fecal pues salga. Entonces el paciente va a tener que llevarlo a sala de urgencias, va a tener que verlo cirugía, gastroenterología, se le hacen los estudios pertinentes, una tomografía, se le hace una colonoscopía y entonces se va a ver que el paciente tiene un tumor bien avanzado. ¿Qué es la importancia de nosotros tratar estos temas? Doctor, Que, escuche, antes que usted entre a sí, la importancia adelante, Licho. la relación que hay entre el estreñimiento y la posibilidad de cáncer. Sí, lo que pasa es que es bastante importante. El colon, el intestino grueso, básicamente están para albergar la materia fecal, esos residuos, pero nosotros tenemos que tener unos intestinos que esa materia fecal no dure mucho tiempo en nosotros. O sea, porque ahí tenemos muchas sustancias de desechos, muchas sustancias que ya no sirven. Entonces, es igual que la orina. Usted tiene que orinar por lo menos cada 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque si no, esa orina va a provocarle infecciones de las vías urinarias. Asimismo, usted tiene que desembarazarse de esa materia fecal que tiene muchas sustancias tóxicas. O sea, que es bastante importante usted tener un patrón evacuatorio adecuado. Usted tiene que evacuar todos los días. Nosotros vemos a personas que duran 3, 4, 5 días y una vez tuve a una paciente que fue a emergencia con una obstrucción intestinal, pseudo obstrucción intestinal. Bueno, ya era verdadera porque tenía una impactación fecal. O sea, el intestino estaba obstruido por la gran cantidad de materia fecal que estaba completamente seca. Y esa paciente estuvo a punto de ir a cirugía. O sea que es bastante importante tener un patrón evacuatorio regular. Con respecto a qué hacer, qué vamos a hacer con el diagnóstico de cáncer de colon. Lo ideal es un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo. Todo con tiempo tiene remedio. Y si usted pudo ver en la primera imagen, en la primera presentación, veo que ese tumor puede estar pequeño y dura un tiempo bastante largo ahí, sin que todavía tenga un crecimiento rápido. Ese pólipo que usted tiene, pero que si se le estirpa el pólipo de raíz, como decimos, ya ese paciente posiblemente no vaya a tener ningún tipo de problema. Claro está que tiene que hacerse una revisión periódicamente, como todas las personas, que lo ideal, después de los 45 años, hacerse esa colonoscopía, que es bastante importante, porque podría darnos o hacernos un diagnóstico temprano de cáncer de colon y ese paciente no tener que requerir ni quimio, ni radioterapia, ni cirugía, ni nada, simplemente con ese aparato que se le hizo esa colonoscopía, mediante la colonoscopía se le estirpa ese pólipo, ya el paciente no va a tener posiblemente ningún tipo de problema. Ahora bien, dependiendo en la etapa en que se haya diagnosticado ese cáncer de colon, ese paciente va a llevar cirugía, porque lógicamente si tenemos un cáncer ya avanzado, esa neoplasia, ese tumor debe de ser eliminado de forma quirúrgica y posteriormente, lógicamente, se debe de acompañar de las quimioterapias que todos conocemos, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Y ya, si ese paciente tiene metástasis a distancia, pues ustedes van a ver que tenemos
a pacientes que tienen una obstrucción intestinal cuando se abre el abdomen. Ustedes han escuchado que, pero tuvieron que cerrarlo porque tenía un tumor tan grande que no se le podía extirpar, no se le podía, eso es relativamente frecuente, ustedes escucharlo. ¿Por qué? Porque si ese tumor ya ha crecido tanto, pues lamentablemente que haya invadido tejidos vecinos, que haya ocupado todo el abdomen, pues ya tenemos un verdadero problema porque simplemente vamos a dar tratamiento paliativo. O sea que por eso la importancia de que en esta y todas las patologías que nosotros, como cada lunes, traemos aquí, es importante que se haga un diagnóstico a tiempo, es importante que se haga un diagnóstico temprano. Y ese es el objetivo de nosotros, traer conciencia a las personas que deben de acudir periódicamente a su médico de cabecera. Y ese médico de cabecera, atendiendo a la edad que usted tenga, pues ya nosotros sabemos, por ejemplo, cáncer de próstata, hay que empezar a buscar después de los 45 años. Este tipo de cáncer colon rectal a partir de los 45 años. O sea que nosotros por eso es bastante importante que orientemos a nuestro público, a nuestros pacientes, que no solamente nos limitemos al motivo de consulta del paciente. Por eso van a ver mis pacientes que siempre le hacemos un interrogatorio completo, no importa por la causa que usted haya ido, por un dolor abdominal, por un dolor en la pierna derecha, izquierda, siempre hay que hacerle una revisión completa para determinar, atendiendo a la edad del paciente, cuáles serían las posibilidades de un proceso que pueda ser diagnosticado a tiempo y que se pueda prevenir. De manera que es bastante importante que nuestros amigos televidentes, nuestro público, tomen en cuenta lo que hemos conversado sobre el cáncer de colon, una de las enfermedades más letales cuando no se diagnostica a tiempo y que puede conllevar a una alta tasa de mortalidad. Cualquier pregunta, Licho, pues No, estamos a la orden. estamos alerta. Hay algo, doctor, que de procedimiento. Me dicen que cada 5 años se le hace un procedimiento como rutina a las personas. Y otros me dicen, usted acaba de decir que la prolongación de la vida a 73 años, 73 más o menos, pero me dicen que ya después de 65 años, ¿qué dificultad tiene practicarle la colonoscopía a un ciudadano por la edad? Es que la edad no contraindica colonoscopía, señores. O sea, no importa la edad del paciente. En un centro de salud donde laboro, teníamos la semana pasada a una señora de 83 años de edad. Tenía un sangrado gastrointestinal que no estábamos claros de si era alto o bajo. Se le hizo una endoscopía, estaba bien. Se le hizo una colonoscopía y el sangrado era digestivo bajo. La paciente 80 y tantos años, eso no hay ninguna contraindicación. Puede tener 90 años, no hay ninguna contraindicación. O sea, por eso a todos nuestros pacientes, antes de ese procedimiento, se le hace lo que se llama una evaluación cardiológica por un médico, o sea, puede ser por un médico internista, una evaluación pre-procedimiento. Anteriormente se le llama prequirúrgica, pero no va para cirugía. Pues antes del procedimiento se evalúa el riesgo que podría tener ese paciente que no podría soportar ese estudio, pero generalmente no hay, por no decir no hay, porque en medicina no sé qué, con estricto que no hay, sino que va con la mayor seguridad posible ese paciente. Son pacientes que deben de prepararse previamente, limpiarse los intestinos, se le hace el procedimiento, se le da pues una anestesia y el paciente luego despierta sin ningún tipo de problema. Lógicamente, vamos a ver cuáles problemas cardíacos tiene ese paciente, si es asmático, etcétera, etcétera. Y se prepara de la forma más adecuada posible. ¿Para qué? Para limitar las posibles complicaciones posterior o durante el procedimiento, que generalmente no las hay. O sea que no hay excusa
para que una persona no se haga la endoscopía o la colonoscopía cada vez que le toque, cada 3 años, cada 2 años, cada 5 años, dependiendo, porque nosotros vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tenga este paciente. No es lo mismo un paciente gran fumador y con antecedentes familiares de cáncer de colon a un paciente que no fuma, que no beba, un atleta y que no tenga antecedentes familiares de cáncer de colon. O sea, por eso se valora bien cuáles son todos los factores de riesgo para esa patología que tenga esa persona. Y dependiendo de esto, pues se le ponen las colonoscopías cada cierto periodo de tiempo. Bueno, si no tiene más nada, doctor, gracias. Bien, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a dar algunas recomendaciones que nosotros consideramos que son bastante importantes. Lo primero es que cualquiera puede tener cáncer de colon, aunque no identifiquemos ningún factor de riesgo, sea familiar, sea que el paciente fume, que beba, etcétera. O sea, todos estamos en riesgo. Con el simple hecho de usted ser un ser viviente, hombre o mujer, y pasar de esa edad de los 45 a 50 años, ya usted tiene un riesgo, porque simplemente la edad es un factor de riesgo. Entonces ya es imperativo, es importante que usted inicie con todos los chequeos de rutina, incluyendo una colonoscopia, y de ahí en adelante su médico de cabecera o su gastroenterólogo le dirá cada qué tiempo usted debe hacérsela. Pero bien, si usted ahora mismo está notando que tiene alteración del patrón evacuatorio, un día diarrea, un día estreñimiento, pérdida de peso, dolor abdominal, malestar general, sensación de plenitud postprandial, es decir, que usted se llena rápidamente a pesar de que coma un poquito, pues es hora de que ya usted hoy mismo acuda a su médico de cabecera o a su gastroenterólogo de cabecera para conversar sobre la indicación de una colonoscopia. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta nueva enseñanza que usted nos ha dado y le esperamos el próximo lunes, Dios mediante. Bueno, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Muchas gracias. Vaya. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos a una pausa y venimos de inmediato ya con otro tema.